queridos hermanos, qué bueno compartir con ustedes nuevamente esta reflexión del día, este mensaje del Evangelio donde nos invita a creer, a confiar y a abandonarnos en el Señor. Quien cree en mi palabra no morirá para siempre. Aquel que cree en el Señor vivirá eternamente. Mis queridos hermanos, el asunto del cielo, el asunto de la vida eterna, el asunto del reino del Señor, el reino de Dios, el reino de los cielos, no es un asunto de mañana, es un asunto de aquí y ahora. Quien cree en el Señor vivirá eternamente, empezará la vida auténtica. Quien se abandone en el Señor tendrá la eternidad. El reino de los cielos es aquí y ahora. Si usted cree en el Señor, si usted recibe al Señor en su corazón, entonces usted empieza a vivir en el cielo ya mismo. ¿Cuántos viven en el infierno de la soledad, en el infierno de la tristeza, en el infierno de la violencia, en el infierno del odio, en el infierno del rencor, en el infierno del desasosiego, en el infierno del miedo, en el infierno de los apegos, en el infierno de la dependencia, en el infierno del pecado, de tantas esclavitudes, de los vicios? ¿Cuántos necesitan creer en Jesús? Si usted cree en Jesús, si usted cree en su palabra, usted no morirá para siempre, usted vivirá eternamente, porque la eternidad es para todos, si creemos en el Señor. Pero no es creer en la existencia, es creer en su palabra, es asumir su palabra, es vivir su palabra. Aquel que empieza a vivir lo que nos manda Dios, empieza a vivir en la paz, en la felicidad. Si nosotros empezáramos a obedecer al Señor, nosotros viviríamos una vida llena de paz, una vida llena de tranquilidad, de amor, de alegría. Pero nos empecinamos en que nuestros corazones se llenen de emociones y circunstancias negativas, adversas, contrarias al Señor. Empezamos a vivir desde los sentimientos y las emociones que quieren dominar nuestra existencia y quieren llevarnos hacia el daño. ¿A usted quién le domina el corazón? Si es el orgullo, el egoísmo, la envidia, si es el dolor, la tristeza, el trauma, los recuerdos del pasado. ¿Cuántos viven en el infierno del pasado y no han podido superar? Mi hermano, el infierno es aquí y ahora, cuando usted en su corazón no tiene a Jesús. ¿Cuántos viven el pasado? El pasado ya pasó, mi hermano. Si tienes dolor en tu corazón, entrégaselo a Jesús y créele a Dios que hoy es un nuevo presente. El pasado ya no existe, ya pasó. El futuro es incierto. El presente es el verdadero, el auténtico, el que existe. El presente es el día del Señor, el día de la liberación, el día de la felicidad. Hoy recibe a Jesucristo y decirle: Señor, yo te voy a creer. Yo recuerdo mucho cuando empecé a caminar en el Señor y leía en su palabra que hablaba de perdón, y a mí me costaba mucho perdonar, y decía: Señor, yo ¿cómo voy a perdonar? Yo no, si a mí me hicieron daño, si a mí me hicieron mal. Hasta que un día decidí: mira, Señor, no soy capaz de perdonar, no puedo perdonar, pero quiero, porque te voy a creer, y voy a creer que el perdón es lo más adecuado. Qué tonto había sido. El perdón no es un bien para las personas que me han hecho daño, es un bien para mí mismo. Le creí a Dios y recibí una paz que no tenía, que no había recibido con ninguna cosa. A veces cuando tenemos odio, circunstancias, buscamos en el alcohol, buscamos en tantas cosas llenar los vacíos del alma. Pero solo Jesucristo puede llenar los vacíos del corazón y sanar tus heridas. Solo Él, créele a Él. Quien cree en mí no morirá para siempre, vivirá eternamente. ¿Cuántos viven muertos en vida? Están muertos porque realmente no tienen la vida auténtica, que es la paz, la felicidad y la alegría. Claro que tienen momentos de euforia, momentos pasajeros, efímeros, allí de alegría momentánea, pero no tienen la vida eterna, la vida de la felicidad, la paz que proviene de Dios. Eso no lo da el mundo, eso no lo dan los placeres, que son pasajeros, que son vaporosos. Mi querido hermano, quien cree en Él vivirá para siempre. Desde aquí, ahora, vivirá en el reino de los cielos, y en la eternidad, pues más aún. Acepta a Jesucristo en tu corazón. Eso es lo que usted necesita. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Aceptar y creerle a Jesucristo. Y si Él manda esto, es porque eso será bendición para mí. Y si Él me dice que no haga esto, es porque eso no traerá cosas positivas para mí. Aceptemos a Jesucristo. Creámosle a Él. Dios les bendiga.